Para estudiar la retina y algunas otras estructuras como el cristalino y el nervio óptico, nos va a simplificar el hecho de estudiar un poco cómo se forman esas estructuras durante la vida embrionaria. Entonces vamos a arrancar como desde temprano, ¿sí? E ir viendo cómo se generan algunas partes. Entonces, vamos a arrancar con esta figura, que es el endometrio, ¿sí? Fíjense que este es el epitelio cilíndrico del endometrio. Habíamos dicho ya que cuando se genera el concepto, se empiezan a producir divisiones mitóticas y en un momento se produce la implantación, es decir que ese producto se introduce en el espesor del endometrio. Y a partir de ese cúmulo de células se empiezan a formar estructuras que van a dar al embrión, que van a dar lugar a la formación del embrión, pero también estructuras extraembrionarias. Entonces todo esto es un conjunto de estructuras, ¿sí? Tenemos la cavidad amniótica, el saco vitelino, lo que va a ser la placenta y un montón de cosas, pero estas dos capas, que una está dibujada en azul y otra en amarillo, es la parte que corresponde a ese embrión en formación. Acá tenemos otro dibujo, es un esquema como más en 3 dimensiones para ver de vuelta, ¿sí? Como ese embrión es como una especie de disco aplanado, que en un momento tiene dos capas, ¿sí? Y está tanto por una cara como por otra en contacto con cavidades. Fíjense que esto sería una vista superior de ese disco. Se empieza a formar en una de las capas una línea, ¿sí? Cuando pasa un tiempo de tener dos capas, tenemos un embrión que es un disco trilaminar, que se llama disco germinativo trilaminar. Y acá estaría cortado transversalmente, esa línea primitiva se va a ir acentuando, se va a formar como un surco, y fíjense que tenemos 3 capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ahí en amarillo. Fíjense que el ectodermo, como está dibujado, tiene aspecto de un epitelio simple, y es decir, una célula en íntima posición con otra. Esto es importante porque este ectodermo, como ya vimos el sistema nervioso, va a dar lugar a la formación de la mayor parte del sistema nervioso. Entonces, cuando estudiamos al sistema nervioso, decíamos que muchas de las células tienen características parecidas a las células del tejido epitelial. Bueno, y acá, en lo que va a transformarse en la retina, vamos a ver mucho ese fenómeno, ¿sí? Son células muy especializadas que tienen características de epitelio y características de tejido nervioso. Acá tenemos otros esquemas en función del tiempo, ¿sí? Fíjense cómo el ectodermo, esa capa que está dibujada en azul, comienza a dar lugar a ese surco, que era el surco neural, que finalmente se desprende, y el ectodermo va a tener 2 porciones. El ectodermo superficial, que va a dar origen a ciertos tejidos y ciertas estructuras, y el neuroectodermo, que forma el tubo neural. Esto lo podemos esquematizar. Si este es el ectodermo, en un determinado momento empieza a insinuarse esa línea, que después se transforma en un surco. Los bordes de ese surco se terminan tocando y se desprende ese tubo, de manera que el ectodermo queda una parte del ectodermo superficial y el neuroectodermo. Fíjense que este neuroectodermo forma un tubo cuya luz se va a mantener y va a ser esa cavidad que está llena de líquido cefalorraquídeo en el adulto, que empieza en la médula espinal como conducto central de la médula,
y forma también el cuarto ventrículo, el acueducto cerebral, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿sí? Todo eso es lo que ya vimos hace algunas semanas cuando estudiamos el sistema nervioso central. Ahora lo que vamos a ver es que en el prosencéfalo, el cerebro anterior en formación, se van a ir distinguiendo unas estructuras que van a dar origen a la retina. Entonces, esto es una secuencia temporal. Fíjense que ese surco neural se empieza a cerrar desde la porción cervical y se cierra hacia el extremo cefálico, es decir, hacia más adelante, y hacia el extremo caudal. Pero antes de que ese tubo se termine de cerrar, a nivel del cerebro anterior, que esto sería el prosencéfalo, se forman unos surcos, que se llaman surcos ópticos. Este que está dibujado en rojo sería el ectodermo, ¿sí? Ese epitelio simple. Más o menos para cuando el tubo neural se cierra, estos surcos se han acentuado y forman una vesícula. Esa vesícula se llama vesícula óptica. Entonces, vamos a ver a qué se sigue diferenciando esta vesícula óptica, pero hay que tener en cuenta que a la vez que se forma el ojo, se están formando todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Otros órganos del sistema nervioso central, el aparato digestivo, respiratorio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno presta un poco más de atención, fíjense que si este rojo es el neuroectodermo, que formó la vesícula óptica, fíjense que vesícula es como una bolsita, así como la vesícula biliar, ¿sí? Bien. El neuroectodermo, entonces, a nivel de esta vesícula, se acerca y entra en contacto con el ectodermo superficial. Entonces, fíjense que en un momento, esa vesícula, que es como bien abierta, como un globo, se va a invaginar, como que se pliega sobre sí misma. Y también se lleva hacia adentro del embrión un pedacito de este ectodermo superficial. Entonces vamos a ir mirando en distintos esquemas, porque esto es bastante complicado, cada uno lo entiende con determinado esquema. En este otro dibujo, fíjense que en amarillo está el neuroectodermo, esto sería el prosencéfalo, la vesícula, ¿sí?, que empieza a tener como una parte más estrecha, ¿sí?, y este en gris, el ectodermo superficial. Fíjense que a medida que esto avanza, esta vesícula, cuando se invagina, se transforma en lo que se llama cúpula óptica. Cúpula quiere decir copa pequeña, ¿sí? Entonces, atención, porque en algunos libros, en vez de decirle cúpula óptica, la llaman copita óptica o copa óptica, son todos sinónimos. Fíjense que esta cúpula óptica dibujada en rojo, acá en amarillo, es una cúpula formada por una doble hoja, ¿sí? Una hoja más interna y una hoja más externa. ¿De dónde proviene que tenga dos hojas? De esta reflexión que hizo, de esa invaginación. En esto es como algo parecido a las membranas serosas, ¿sí? Y la parte estrecha de la vesícula se va a transformar en lo que se llama pedículo óptico. Fíjense que el pedículo óptico también sufre este proceso de invaginación, así como en la parte más esférica de la cúpula se produce la invaginación, se continúa una invaginación a lo largo de ese pedículo y a esa se la va a llamar fisura coroidea. Esto es muy interesante porque a través de esa fisura va a ingresar una arteria que se llama arteria hialoidea.
Entonces, vamos a ir viendo a qué se van a transformar estas estructuras para poder ir relacionando con lo que conocemos. El pedículo óptico va a dar origen al nervio óptico. La cúpula va a dar origen a la retina, a la túnica interna del globo ocular. Y este ectodermo superficial, que hacía esta placa, que se llama placa o placoda cristaliniana, va a formar luego una vesícula cristaliniana. Fíjense que esta sería la placa, que cuando se exagera un poco más, ya forma la vesícula cristaliniana. Esta es la placa o placoda cristaliniana, vesícula cristaliniana. Bien, a este punto, esa arteria hialoidea que se introdujo en la fisura coroidea va a estar ocupando el interior de esa copa y a través de los capilares le va a dar nutrientes a este cristalino en formación. Entonces, la vesícula cristaliniana se va a transformar en el cristalino. Los bordes, los labios de esta fisura, en un momento se van a fusionar, ¿sí? Ahí está dibujada en otro esquema. Esto sería un corte transversal del pedículo, que también tiene como una doble hoja. Una vez que la arteria entra, estos bordes o labios se fusionan. Acá hay otro esquema de lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo a nivel de esta invaginación de la cúpula se continúa con la invaginación en el pedículo, que es la fisura coroidea. Cuando se cierra, la boca de la cúpula, la boca de la copa, es lo que va a dar origen a la pupila, ¿sí? Al orificio por donde entra la luz. Y finalmente podemos mostrar ese pedículo óptico que todavía tiene la fisura. Acá la fisura ya se cerró, y esto es muy interesante porque todos estos componentes, los que están en amarillo y negro, son los axones del nervio óptico, pero van a estar acompañados por la arteria hialoidea durante la vida embrionaria, que se va a transformar en la arteria central de la retina del adulto. Es decir, que el nervio óptico es un nervio que contiene en su espesor vasos sanguíneos, que son los vasos centrales de la retina, tanto la arteria central de la retina como vena. Acá tenemos otro esquema, acá arriba, ¿sí? El cristalino que ya se está formando. Acá aparece una bolsita de epitelio, ¿sí? Todavía es un primordio de lo que va a ser el cristalino, que va a ser mucho más complejo. Pero lo que me interesa que vayamos viendo es que el cristalino se forma a partir de un epitelio, que es el ectodermo superficial. Y en el adulto, si bien va a ser mucho más complejo que una bolsa, va a estar formado por tejido epitelial. Y por eso es avascular, ¿sí? Entre otras características que tiene. Fíjense acá, esto es una microscopía electrónica, cómo se ve bien la reflexión de las hojas de la cúpula. Entonces, esta es la hoja externa, que se va a transformar en la parte pigmentada de la túnica interna del globo ocular adulto, y luego cuando se refleja forma la hoja interna. Esa hoja interna es la capa nerviosa de la túnica interna del globo ocular. Acá el cristalino ya se cerró y se incluyó en el globo, y el ectodermo superficial otra vez se cerró, ¿sí? Esto es en un estadio muy primitivo, ¿sí? Resumiendo, podemos ver en este cuadro
una secuencia temporal. De este lado está lo más indiferenciado y hacia allá las estructuras que finalmente estas son las del adulto, ¿sí? Entonces, a partir del ectodermo se va a formar el neuroectodermo, que da origen a mucho del sistema nervioso y también a la retina, y por otra parte al ectodermo superficial. El ectodermo superficial también da origen a muchos tejidos y estructuras del cuerpo, pero nosotros nos concentramos en la parte que forma la placa o placoda cristaliniana, vesícula cristaliniana y cristalino. Y por el lado del neuroectodermo, el surco óptico, vesícula óptica, cúpula óptica y pedículo óptico. La cúpula se va a diferenciar y formar la túnica interna o retina, y el pedículo óptico al nervio óptico. A la vez está la arteria hialoidea, ¿sí?, que era la que se mete en la fisura coroidea del pedículo, que se va a transformar en la arteria central de la retina. La cúpula, como decíamos, tiene dos hojas, una interna y una externa. La hoja externa se va a mantener en el adulto como una monocapa de células, como si fuera un epitelio simple y pigmentado, por eso se habla de capa pigmentaria. ¿Cuál es el pigmento que se acumula en esas células? Melanina, que es el pigmento típico del cuerpo. Y la hoja interna, que es la que se llama capa nerviosa de la retina, ahí va a tener distintos desarrollos dependiendo si es la parte que forma el epitelio del iris, el epitelio del cuerpo ciliar o las capas más internas de la retina fotosensible, ¿sí? Este es otro esquema de lo mismo, que está en el diccionario de la cátedra. Fíjense que la hoja interna de la copa da origen a los epitelios, ¿sí?, del cuerpo ciliar y del iris, mientras que la hoja externa va a dar los epitelios pigmentados, ¿sí?, del iris, el cuerpo ciliar y de la retina. Cuando estudiemos bien en detalle el iris, el cuerpo ciliar, vamos a retomar esto, pero lo interesante, como dijimos, es que la hoja externa se va a mantener como un epitelio simple. Como decíamos, y no me preocupo en repetirlo, en este esquema, fíjense otra cosa interesante. Esa arteria hialoidea, que entra por la fisura coroidea del pedículo, durante la vida embrionaria, durante un cierto tiempo, va a encontrarse en el interior de la cúpula. Esto va a ser luego la cámara vítrea, y en la cámara vítrea del adulto no hay una arteria, no hay vasos sanguíneos, está el humor vítreo solamente. Sin embargo, esa arteria en el embrión estaba para llevar nutrientes al cristalino en formación, luego se va a ir degradando, se va desintegrando, pero en el cuerpo vítreo queda una huella, una fisura, ¿sí?, que es vestigio del paso de la arteria hialoidea. Entonces, esto es muy típico del desarrollo embrionario, que aparezcan estructuras que cumplan una función durante un tiempo y después se degraden, desaparezcan y sean reemplazadas por otras cosas. Por ejemplo, la arteria hialoidea. Entonces, la parte distal de la arteria hialoidea desaparece. La parte más proximal, ¿sí?, la que está dentro del pedículo, va a permanecer, y cuando el pedículo se transforme en el nervio óptico, esa arteria hialoidea se va a llamar arteria central de la retina. Fíjense que en este esquema, además de esta retina en formación, tengo a la túnica fibrosa, que a esta altura forma la esclera, a la túnica vascular, que está dibujada en rojo, y a la retina en formación la dibujaron como una hoja verde más externa que se refleja en el borde, ¿sí?, de la pupila,
para transformarse en la hoja interna que está dibujada en amarillo. Entonces, fíjense cómo la hoja externa dibujada de verde, en la parte posterior o en la parte anterior del globo, siempre es delgada, porque siempre quedó como un epitelio simple, que lo vamos a llamar epitelio pigmentario o capa pigmentada de la túnica interna, ¿sí? Esto es un epitelio simple que tiene melanina, que va a formar parte del iris, del cuerpo ciliar y de la retina. Pero la hoja interna, ¿sí?, que es la capa nerviosa, fíjense que acá en el iris y en el cuerpo ciliar va a ser un epitelio simple, ¿sí?, delgado, pero en la retina fotosensible se va a transformar en tejido nervioso, en células muy especializadas, y se va a engrosar porque se va a estratificar. Y finalmente se va a continuar como el tejido nervioso del nervio óptico, que son los axones. Entonces, todo esto sería un esquema, después vamos a ver otros, de el espesor de la retina fotosensible. Fíjense que, si bien el origen es el mismo, cómo se termina diferenciando en una estructura con muchas capas de células, ¿sí? Y acá es donde vamos a empezar a encontrar células que no vamos a poder clasificar fácilmente como epiteliales o nerviosas. Bueno, lo que importa, como siempre, es describir las características de esas células, ¿sí? Y en todo caso, decir qué características tienen de epitelio y cuáles características del tejido nervioso. Pero esta sucesión, ¿sí?, de células que tienen prolongaciones es parte también de lo que es la vía óptica, ¿sí?, o vía visual. Otro comentario que podemos hacer es que hay una situación patológica que se llama desprendimiento de retina, y justamente no se da entre cualquier parte, entre cualquiera de las capas, sino justamente a nivel de donde se enfrentan por sus caras apicales la hoja externa y la hoja interna, ¿sí? Todas estas capas que están acá dentro de este espesor tienen uniones entre sí, o hay células de sostén que las acomodan. En cambio, en esta parte donde se enfrenta la cara apical de este epitelio pigmentado con los extremos de los conos y bastones, que son las células fotorreceptoras, ahí no hay uniones entre células. Entonces, frente a ciertos traumatismos, frente a ciertas situaciones, la retina se desprende. Y se desprende a nivel de este espacio que en la cúpula óptica se llamaba espacio intrarretiniano, pero que luego desaparece. Sin embargo, ese espacio virtual puede exagerarse y generar una patología que va a dar un defecto en la visión, que es el desprendimiento de retina.